Mi nombre es Francisco Edna, ginecobstetra. Hoy compartiendo una experiencia importante con parteras tradicionales Wayuu, organizada por ANAS Wayuu EPSI. Estamos muy honrados de contar con la participación de las parteras de las comunidades afiliadas a la EPS indígena ANAS Wayuu. Es un encuentro de saberes en donde gracias al aporte de ellos estamos fortaleciendo nuestro proceso de complementariedad médica. Con ello buscamos a que los niños Wayuu puedan nacer en condiciones adecuadas, en condiciones seguras y con el respeto de su realidad sociocultural, en el marco de la aplicación de sus usos y costumbres. Anaya watse watamat ketu anu horo taya Wayuu taya Tapuana Estrella wataya Juana González Tanoria aku hai hataya hamai skua patu mahayenuka tu tepichka mahayeri wa asia tepichi wa maisha mohui sia spura kachom matin tin spura Wayuu se matin tin sia Wayuu se keta pasia tuha paso wanikasa tuha paso skuai pahamai tu Wayuu se kahamai kwai mama tepich mauri ya ke chinsne nai no rin stu hai so wanikasa horo wayakaninu anchi baku hai hatin horo tia smai tu tepich matu hai katso tia tu tepich karirus pura Wayuu se stu hai hatso wanikasa kahuto in hatin Wayuu smai kahuto in hatin saut kahuto in tin te freshiu kahuto in hatin Wayuu saui no hot sanai gona Wayuu se mate hite piti kachong su jasa kachong pasi mat sing sat sai hemeyuri es por optine his mayo es kong kapule kamancia oro Wayuu hitu sa tapuin hate anai hate sia nyo inti suya sikas pura kachong hate sia pura Wayuu se hate sia kahutu hate semai Wayuu ekemio udu su ya tak hai hati ya kami ana horo waisana itu wakwai pakahoya ya waktu hindi horo stus cukup saya hamu itu kau itu iponu hotu Wayuu iponu ka pero hai hat sai wane squai to na iponu pero hai sai hamu so shishira ana horo na ring kana hari yang nakama tu wakwai bakasnai iponu tu wachonga ipoto udah han sai squai pa umi han sai mano Wayuu atuhai ana terasle Wayuu na iponu o si no suna tiemo inai no ali una rahali kan solo mu terheri kan senari rai hatu shishaka solo hat sai wane surya tuyare ayuri kan ana hatinsha ano tanti tu wakwai paka ana waisnai Wayuu rai tu wakwai paka yaya sma iponu waya kale anu taya Wayuu ipuana taya Maria Rosa Aguilar anu ni slu hatai tu masa ro he kamaku loma pre kanaka siasa wete ring hatu tu wakuhan ta strict tu wakuat pakawaya kana wamai wasti he meyuda vale evento wakuat pana pin hatun shina matuhan kansa ali hunei pansai tu wachon kali hunei pansai Wayuu ratu pankakuat paka chaka waku kana ke re kana nai huna maka ya yo trisi re sure hinta kuat paka maya he weka puntu hoksnai he meyuda witun tu wana maka are hin hastik he meyu pasi maya he ho waya ho kata yule maya he sudah hun wai tari hunaka horu sia hastik he meyu sia una ma thai chin te te control rahan han chayuri nya maya hane chine stun wa mui sunai tu wanu se hawa pia kan no ho chai wane parin hatu mui stu tanai ki ka taya ka Maria anu ho tu Wayuu ka tu he ring ha che he ke sane ho trale chayu chas chong Wayuu stuma
kahirun situ tetero kas na guayu es kirun ne si trae kaitra maíz en terrun si ya. Bueno, con las parteras tradicionales estamos haciendo un trabajo interesante. Para empezar, estamos aprendiendo de ellas, de todas las prácticas que realizan al interior de las comunidades y que han permitido que a la fecha todavía existan partos al interior de las comunidades, teniendo en cuenta de que estamos en una zona de alta ruralidad. ¿Qué sigue? Bueno, estamos diseñando estrategias encaminadas a orientar, a educar a la mujer wayú en un proceso tan importante como lo es la gestación. Con eso buscamos disminuir la morbimortalidad materna que se presentan al interior de las comunidades. ¿Qué tan importante haber vivido esta experiencia? Mirar desde esa óptica de la uso y costumbre de las parteras tradicionales, cómo preparan a sus mujeres desde antes del embarazo, durante el embarazo en su control prenatal y el momento del parto, al momento de la lactancia y la planificación familiar. Qué tan bueno sería que pudiéramos combinar esa experiencia de uso y costumbre, que son muy seguras, combinada con la experiencia occidental. Lograríamos un gran equipo para garantizar esa seguridad de las comunidades hasta la atención del momento de ese binomio madre-hijo saludables y garantizándoles bienestar y salud.